Buenas tardes, estamos listos para poderles acompañar en la jornada de este viernes 23 de enero de 2026. Muy agradecidos como siempre de contar con su sintonía y para poderles informar también adecuadamente me acompañan Celia Magaña y Josué también, que estamos listos para poderles acompañar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, un gusto en saludarles. Estamos a las puertas de la jornada número 3 de Clausura 2026, 2 partidos para sábado, 4 el domingo. También hablaremos de la selección, que después de esa jornada comenzará actividades, recordando que el presidente de la FESFUT, el señor Yamil Bukele, dijo cuando se presentó ante la prensa, habrá 12 meses de trabajo, habrá 12 microciclos a lo largo del año. Esta semana que viene comienza el primero, solo con futbolistas nacionales. Hablaremos de cómo le fue a la selección mexicana con sus futbolistas de la Liga MX en su visita a Panamá, y también hablaremos acerca de algunos resultados de la UEFA Europa League. Bueno, como es de costumbre, ya mucha actividad que se viene para el fin de semana, así que desde ya la invitación para que usted se mantenga pendiente de toda esa información. Antes de presentarles nuestros titulares, queremos dejarle una importante. Iniciamos con los hechos, hoy haciendo referencia a los accidentes de tránsito, otro específicamente que involucra a un motociclista en luta a una familia salvadoreña. La víctima fue un joven de 21 años. Las cámaras del sistema de videovigilancia de San Salvador Centro registraron el momento en que un motociclista colisionó con la parte trasera de un autobús de la Ruta 52, que se encontraba detenido ante la señal roja del semáforo sobre el Paseo General Escalón a la altura de las Fuentes Beethoven. Tras el impacto, personal del sistema de emergencias médicas brindó atención al conductor de la motocicleta, un joven de 21 años de edad, quien falleció en el lugar a causa de la gravedad de las lesiones. El conductor del autobús del transporte colectivo explicó a las autoridades cómo ocurrió el siniestro vial. Haciendo el alto, esperando la luz, cuando de repente sentí como que se me había explotado una llanta y se paró un carro a la par mía y me dijo, hey, uno de una moto sí, se detuvo atrás. Cuando me bajé y fui a ver, el de la moto estaba tirado ahí ya como 20 minutos queriéndolo auxiliar, pero no, ya no volvió en sí. Lo que me dijeron de que cuando levantaran el cadáver ahí me iban a dar mis papeles y que me fuera yo porque no estaba involucrado en nada, porque no había sido culpa mía. De acuerdo con información preliminar, la excesiva velocidad y la distracción del conductor figuran entre las principales causas de este accidente que enluta de nuevo a una familia salvadoreña. Estadísticas oficiales reflejan un incremento en los percances que involucran a motociclistas. Al menos uno muere diariamente en el país. En lo que va de 2026 se contabilizan 28 fallecidos en 279 siniestros viales, además de 268 personas lesionadas. Ahí vinieron otras motos que venían detrás, dice de que el chamaco venía como a 150 venía de velocidad. El señor que está de silla de ruedas también les dijo a los agentes que el chamaco venía, pero de lado venía, porque un solo golpe, una sola caída. Otro de los factores identificados en los accidentes de motociclistas se encuentran no guardar la distancia reglamentaria y el irrespeto a las señales de tránsito. En este hecho, la motocicleta resultó con daños totales, mientras que el autobús presentó afectaciones parciales. Durante el procesamiento de la escena, el tránsito vehicular se mantuvo restringido en el sentido que conduce hacia el sector del Salvador del Mundo. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y un peatón perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 98 de la carretera litoral, en el tramo que conduce de Sonsonate hacia la frontera La Echadura, en el municipio de Jujutla, Ahuachapán Sur. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el accidente habría ocurrido por una presunta distracción del conductor del vehículo involucrado. Este fue detenido y será procesado por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones. Y varias personas lesionadas han dejado los accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Los socorristas brindaron recomendaciones a los conductores para evitar más siniestros viales, ya que en 3 semanas 80 personas han perdido la vida. La colisión entre 2 rastras dejó a una persona lesionada, quien quedó atrapada debido a la fuerza del impacto.
Los socorristas de Cruz Verde Salvadoreña trabajaron durante varios minutos para poder liberarlo. Este hecho ocurrió en el kilómetro 33 de la autopista a Comalapa. Nos movilizamos hacia el lugar con la unidad de rescate vehicular porque se nos informó sobre el motorista de la rastra atrapado, ¿verdad?, al interior del vehículo. Al llegar al lugar se trabajó en conjunto con los compañeros de Cuerpo de Bomberos. Lo apoyamos a los compañeros para poder hacer diferentes maniobras para poder hacer la extracción de la víctima. La víctima llevaba nada más traumas en ambos miembros inferiores, a descartarle fractura, ¿verdad? Fue trasladada por la unidad prehospitalaria hacia un centro asistencial. Mientras que, en el paso a desnivel del monumento Bienvenido a Casa, en San Salvador, una joven que se trasladaba en una motocicleta perdió el control y derrapó sobre el pavimento, sufriendo varias lesiones. Fue estabilizada en el lugar y trasladada hasta un centro hospitalario. Una motociclista que se resbaló ya que había aceite derramado en la arteria, pues la persona la llevamos hacia un centro hospitalario, la llevamos a descartar ciertos traumas en parte de su cuerpo. En 3 semanas, 80 personas han fallecido en accidentes de tránsito y 866 han resultado lesionadas. Por ello, los socorristas brindaron algunas recomendaciones para evitar más tragedias en las carreteras, ya que hasta la fecha se reportan 1.373 siniestros viales. Que no conduzcan a excesiva velocidad, ¿verdad? Que siempre manejen a la defensiva, pues que hagan caso hacia las leyes que están ahorita, ¿verdad?, de las leyes de tránsito. Más que todo a los motociclistas, seamos prudentes, no rebasemos los límites de velocidad y también a los automovilistas, respetemos las señales de tránsito y también no usemos el teléfono si vamos al volante. En las cercanías del Redondel La Cima se reportó otro accidente de tránsito donde 2 vehículos colisionaron, dejando a 2 personas con lesiones leves, siendo atendidas en el lugar por comandos de salvamento. Con imágenes de José Delgado. Y las autoridades de bomberos brindan un balance de los incendios que se han reportado en el mes de enero. Desde la noche del pasado miércoles, un voraz incendio se desató en un botadero de basura a cielo abierto ubicado a un costado de la carretera que conduce a Santiago de María en Usulután Norte. A pesar del arduo trabajo realizado por cuerpos de bomberos y personal del distrito para sofocar las llamas, el fuego se reactivó durante la noche del jueves, amenazando terrenos aledaños y poniendo en peligro a los habitantes de la zona. Ante la emergencia, unidades de bombero en coordinación con el equipo de gestión de riesgo de protección civil de Usulután Norte se desplegaron nuevamente en el lugar, logrando finalmente controlar la situación y extinguir por completo el fuego. Pero este no fue el único siniestro reportado. En San Salvador, los habitantes de la lotificación San Andrés en Apopa alertaron sobre un incendio en maleza que consumía la zona de la cancha de fútbol de la localidad. El cuerpo de bomberos intervino oportunamente para evitar que el fuego se propagara a las viviendas cercanas. Esta racha de siniestro coincide con el balance presentado por el director de cuerpos de bomberos, Baltasar Solano, quien confirmó un incremento preocupante del 49% en el total de incendios reportados en lo que va de este 2026, comparando con el año anterior. Esto da una mala noticia de que hemos tenido o tenemos un incremento del 49% de incremento, valga la redundancia, en relación al 2025. En el caso de los incendios en maleza se pasó de 117 casos el año pasado a 311 en este periodo, lo que representa un incremento del 76%. En cuanto a incendios estructurales, la cifra subió a 67 a 82 incidentes, mientras que los siniestros en basureros pasaron de 33 a 46 reportes. Las causas siguen siendo factor humano, ya sea de manera accidental o de manera intencional, porque también hay personas en nuestro país que les place ver el fuego, es decir, son pirómanos. A pesar que los fuertes vientos han disminuido, Protección Civil reitera el llamado a la población para evitar cualquier tipo de quema agrícola o de basura. El objetivo es prevenir que estas prácticas deriven en emergencias incontrolables que pongan
en riesgo la vida y el medio ambiente. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora les informamos que los homicidios en el país continuaron a la baja durante 2025. Sin embargo, un informe de la Fiscalía General de la República advierte un repunte en los casos relacionados con la intolerancia social, que se convirtió en el principal factor de crecimiento de violencia en el último año. 82 homicidios se registraron durante el 2025, según un informe de la Fiscalía General de la República. Cifra que ratifica una reducción frente a 2024, cuando se registraron 114 casos, mientras que en 2023 cerró con 154 hechos. Aunque el balance general es favorable, el análisis por causas evidencia comportamientos distintos, especialmente en los asociados a intolerancia. El informe fiscal refleja que en 2025 los casos de homicidios relacionados con intolerancia social alcanzaron 47, siendo un incremento comparado con 2024, que reportó 34 casos, manteniéndose muy por debajo de los 54 homicidios registrados en 2023. Pero el aumento entre 2024 y 2025 posiciona a esta modalidad como el principal factor de crecimiento en el último año. Los homicidios vinculados a intolerancia familiar, al contrario, mostraron una disminución en 2025, registrándose 31 hechos. 47 casos se totalizaron en 2024 y 2023, evidenciando una reducción de este tipo de violencia en el periodo más reciente. La delincuencia común perpetuó más hechos en 2023, cerrando el año con 53 casos. En 2024 se evidenció una leve disminución con 33 casos de este tipo, mientras que en 2025 solo se dieron 8 muertes. Un informe de Carla Araniva. Y por su parte, el Observatorio de Violencia contra la Mujer de Hormuza señala que durante el 2025 se registraron 26 feminicidios, el 50% de los casos causados por la pareja o pareja de la víctima, el 46% fueron muertes violentas y el 4% suicidio feminicida. El departamento que mayor incidencia tiene de estos casos es San Salvador, seguido de La Libertad y Usulután. Según indagaciones de Hormuza, reflejaron que el 34.6% de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, seguido del 30.7% con arma de fuego. Y más de 50 pandilleros de la Mara Salvatrucha enfrentan una audiencia masiva tras ser capturados durante el régimen de excepción. 58 pandilleros de la Mara Salvatrucha, capturados durante el régimen de excepción, enfrentan una audiencia abierta de forma masiva. Esta modalidad permite que sean juzgados de manera conjunta por su pertenencia a la estructura criminal. Con su primera audiencia única en contra de 58 imputados. Estos imputados están siendo procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, tenencia y portación ilegal o irresponsable de armas de fuego y tráfico ilícito de droga. Estos imputados pertenecen a la clica Hollywood, programa Hollywood de la pandilla MS-13. Según la Fiscalía General de la República, los acusados tenían diferentes niveles dentro de la pandilla y operaban en varios sectores del departamento de Chalatenango, obteniendo diferentes niveles, entre cuales tenemos convoy, paros, colaboradores y otros. Cabe destacar que estos imputados han sido detenidos en el marco del régimen de excepción implementado a partir de marzo del año 2022. La audiencia abierta se desarrolla en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. Este proceso se realiza bajo las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado aprobadas en agosto de 2025. Este es un informe. Y Andrés Isaac Celedón Merino fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de robo agravado y a 5 años por hurto por medios informáticos. También fueron sentenciados Eduardo Acosta y Natalie Morales a 2 años de prisión, siempre por el delito de hurto por medios informáticos. Esta última en calidad de ausente. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2024
cuando la víctima se conducía en su vehículo sobre el Boulevard Constitución y le fueron robados el celular y la billetera con tarjetas de crédito y débito. Aunque reportó el robo y procedió al bloqueo de sus tarjetas, días después estas personas realizaron el retiro del dinero disponible en una cuenta de la víctima, gestionaron un adelanto salarial y generaron un préstamo. El monto total sustraído supera los $12,900. Y hasta una década en prisión es la condena que podría recibir por comprar un artículo robado. Una abogada explica el delito por el que puede ser procesado. Comprar un artículo que fue hurtado o robado podría llevarlo a prisión hasta por 10 años, ya que será acusado por el delito de receptación, según explica la abogada Wendy Mulato. El Código Penal, en el artículo 214A, establece que este delito va a ser castigado con pena privativa de libertad o cárcel de 6 a 10 años. Y este consiste en adquirir, y ahí vale la pena mencionar que este verbo hace referencia en términos amplios. Puede ser un regalo, puede ser una compra o cualquier otro título traslaticio de dominio, pero es la adquisición, el ocultamiento o simplemente guardar un bien que tenga como procedencia un hecho ilícito previo. Las redes sociales se han convertido en una de las plataformas donde con más frecuencia se comercializan aparatos electrónicos vinculados con diferentes delitos, por lo que si usted los adquiere, pese a desconocer su procedencia, también puede ser procesado. Castiga el hecho de no haber tenido la diligencia de constatar la procedencia lícita de los mismos. Se ha conocido principalmente de vehículos automotores, ya sea carros sedán, motocicletas, sucede bastante, pero también han existido artículos de dispositivos electrónicos, tablets, computadoras, celulares, cargadores para celular. Por lo que recomienda que antes de comprar cualquier artículo u otro tipo de bienes, verifique varios factores. Depende del tipo de bien del que estemos hablando. Por ejemplo, si yo quiero comprar un vehículo, o si la tarjeta de circulación está a su nombre, si tiene una compraventa previa o facturas, cualquier documento tributario, ya sea electrónico, según las reformas del Código Tributario, o en físico, que me dé un soporte que yo lo adquirí vía donación, que lo adquirí por compraventa, que lo adquirí de la forma que sea, pero existe un elemento documental. Recientemente, la Fiscalía General de la República realizó allanamientos en establecimientos de compra y ventas de celulares. En algunos de los locales incluso encontraron computadoras y tablets de las que el gobierno entregó a los estudiantes, por lo que varias personas fueron capturadas por el delito de receptación. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Centro de Monitoreo Acción Ciudadana presentó un informe donde se analiza la operatividad y la eficacia de la Fiscalía General de la República. Estos son los datos revelados. 9 de cada 10 delitos denunciados en El Salvador no terminan en condena. Estos datos se desprenden de un estudio publicado por el Centro de Monitoreo Acción Ciudadana, en el cual se evalúa la operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República, en el cual menciona que solo actúa como un ente administrativo de denuncias y no como un perseguidor. Además, revela que la efectividad se mantiene estancada en los últimos 5 años, esto a pesar de que se aumentó el presupuesto en varias ocasiones. En 2023 el presupuesto fue de 129 millones, en 2024 142 y solo se redujo en 2025 a 88 millones de dólares. Por ello, Acción Ciudadana advierte que esto podría derivarse de un problema de gestión y no simplemente de recursos.
Además, mencionan que los plazos para las investigaciones se han extendido hasta por 3 años, convirtiendo las detenciones provisionales en penas anticipadas. El informe también señala que existe una disminución de casos, ya que en 2024 se iniciaron 95.813 procesos, mientras que en 2025 se registraron 92.159, lo que representa una disminución aproximada del 3.8% con respecto del año anterior. El único dato que se redujo a 0% fue el índice de impunidad en el delito de homicidio. De los 440.706 casos iniciados en 2020 y 2025, el 68% no superó las primeras fases de investigación. Acción Ciudadana menciona que se observa una judicialización selectiva que ha pasado de ser un ente técnico a un brazo ejecutor. Este fue un informe de Marina Alas. Y la crisis de los empleos dignos golpea con fuerza a todo el mundo y El Salvador no se escapa de esta realidad. Aunque hay más trabajo, miles de familias salvadoreñas siguen atrapadas en la pobreza extrema. Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el desempleo en el mundo se mantiene estable, pero la calidad del trabajo se encuentra estancada. Los datos arrojan que 186 millones de personas no tienen empleo y lo más grave es que unos 300 millones de los que sí trabajan viven en pobreza extrema, ganando menos de $3 al día. La OIT advierte que los jóvenes son los más afectados y que la tecnología podría poner las cosas más difíciles para conseguir un empleo digno de aquí al 2026. Pero ¿qué pasa en El Salvador? Según los resultados de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples 2024, en El Salvador el desempleo bajó el 4.6%, la cifra más baja en el año. Sin embargo, tener trabajo no siempre es suficiente para cubrir los gastos. Aunque el incremento de una familia promedio subió a $713 al mes, la realidad es que cada salvadoreño sobrevive en promedio con apenas $7.50 al día. Con ese monto diario hay que hacer malabares para pagar comida, transporte, recibos. Esto explica por qué, a pesar de que hay más gente trabajando, la pobreza extrema aumentó en 12.500 hogares este año. Familias que, aunque se esfuerzan a diario, no logran cubrir ni lo básico. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y estamos a solo días para que finalice el periodo para la entrega de la quincena 25. Según la Asamblea Legislativa, el 94% de los asalariados la recibiría. Mientras tanto, pequeños negocios y emprendedores señalaron que no han registrado un aumento en sus ventas pese al mayor flujo de dinero. A pocos días de finalizar el plazo para la entrega de la quincena 25, comerciantes revelan que no han visto un incremento en las ventas a partir de la implementación. Nelson, comerciante de alimentos, menciona que podría deberse a que ese ingreso extra se usó para insumos escolares, dejando en segundo plano alimentos y gustos adicionales. 150 almuerzos. Sí hemos alcanzado, ¿qué le puedo decir? Los 250 platos por ahí, cuando está la temporada alta. Apoyar, ¿verdad?, a las pequeñas empresas y de esa forma poder subsistir. Otros comerciantes opinaron sobre una disminución de visitas a sus negocios. De cómo está el día, a veces se reciben de entre 20 y 30 personas. ¿A pesar de esto, en enero? En enero no, en enero fue bien poco. O sea, ahorita los primeros días fue bien poco, 5, 10 personas lo mucho. Mientras tanto, la Cámara de Comercio en un comunicado expresó su postura, donde reconoce que la medida dinamizaría el consumo y la actividad económica en general. La población también opinó acerca del tema. Unos afirman un beneficio personal, otros no tanto. Creo que sí ha ayudado de cierta manera porque como lo dieron adelantado también el aguinaldo, entonces ya para enero tienen que tener algo ya para poder continuar con... Trae consecuencias a largo plazo porque el país está endeudado y esto termina de incrementar las capacidades del Estado, disminuir las capacidades del Estado para pagar todos sus. La Asamblea Legislativa aseguró que la medida arreglaría un problema estructural que ocurre en enero
es decir, el mes que cuesta arrancar financieramente por los gastos de diciembre. Este fue un informe de Marina Alas. Y Cindy Mariela Portal asumió como nueva embajadora de El Salvador en Canadá. Portal se desempeñó desde 2020 como viceministra de salvadoreños en el exterior. En mayo de 2021, con la dirección de Portal, la Oficina de Cancillería cambió su nombre a Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, como se le conoce hasta ahora. Por el momento, el Ejecutivo no ha informado quién ocupa el cargo en la cartera luego de la salida de la funcionaria.